Hola, ¿cómo están? Yo soy Mirna Casillas, Y yo soy Lolber Romero y te damos la bienvenida a este espacio pensado y creado por la Fundación Mexicana de Vitiligo. para estar más cerca de ti. Esto es Viti Viti Talks. Talks, el podcast. Les recibo una vez más en un episodio de Viti Talks, el podcast. Como ya saben, la Fundación Mexicana de Vitiligo pensó en este espacio para conocer y aprender de nuestros grandes invitados y de su experiencia de vida. Junio es un mes muy simbólico. Por un lado, conmemoramos el Día Mundial del Vitiligo y por otro es el mes del orgullo y la diversidad. Tal vez estos temas tienen más cosas en común de lo que imaginamos. Porque al final, más allá de una condición visible, de una orientación sexual, de una etiqueta o de cualquier diferencia, seguimos hablando de seres humanos. Y este episodio no busca decirnos cómo pensar, tampoco busca comparar experiencias, busca algo mucho más humano, abrir una conversación sobre identidad, representación, inclusión, orgullo, celebración, comunidad y libertad. Y escuchen bien porque de estas palabritas va a ser de lo que vamos a platicar el día de hoy. Y hoy nos acompaña un invitado muy especial, Rodrigo Laguardia, profesor, investigador y doctor en antropología, cuya investigación gira alrededor de temas como identidad, género, historia del tiempo presente, lo cual me pareció muy interesante. Ya te preguntaré, Sí, Rodrigo, sobre esto de la historia del tiempo presente sí, y estudios sociales profundamente ligados a cómo las personas construimos comunidad y sentido de pertenencia. sí. Y hoy estoy segura de que esta conversación nos va a invitar a reflexionar profundamente sobre lo que significa mirar al otro como lo que somos, como seres humanos. Bienvenido, Rodrigo. Estoy muy contenta de tenerte en este espacio. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, yo feliz de estar en este espacio que, bueno, he tenido la oportunidad de ver varios episodios de BT Talks muy interesantes y bueno, ahora estar acá, pues hasta que se me hizo, me siento muy honrado y muy distinguido, muy privilegiado por estar con ustedes y bueno, con quienes la siguen. Pues muchas gracias por colaborar con la Fundación Mexicana de Vitiligo. Yo creo que todos los temas suman un montón y los temas de los que vamos a hablar hoy no eran algo de lo que habíamos hablado antes, entonces creo que va a ser un gran episodio que vamos a aprender muchísimo. Yo siempre aprendo de todos nuestros invitados y estoy segura que hoy no será la excepción. Oye, Rodrigo, yo estaba pensando cómo empezar esta charla y yo me acordaba en algún momento de alguna vez que platicaba con mi hija y le preguntaba para ella qué era la inclusión y ella me decía que ella se imaginaba la inclusión como la libertad de ser tú sin tener que darle explicaciones a nadie, ¿no? En este espacio, en la Fundación Mexicana de Vitiligo, hacemos mucho de poner en la mesa un tema del que no muchos hablan, que es el vitiligo. Y es Claro. importante visibilizar y es importante alzar la voz y es importante hablar de ello. Pero mi hija me decía, mamá, hay otra manera de tener una inclusión. A veces es vivir tu vida con toda la libertad y el día que no tengas que dar una explicación, ese día ya estamos todos incluidos. Entonces como que dije, bueno, es muy importante como que ver las dos maneras de verlo, porque por un lado la visibilidad importa y por el otro lado para incluir también qué libertad de permitirte ser tú quien eres sin tener que dar una explicación. ¿Tú cómo nos podrías explicar qué es la inclusión? Creo que las cosas están relacionadas. Recuerdo un documental de hace muchos años sobre el Holocausto, en el que pues ya una señora mayor, porque como ustedes saben, pues esa generación pues ya prácticamente se nos fue, ¿no? La que vivió la Segunda Guerra Ujú. Mundial. Y la protagonista, el personaje central de este documental, decía al final, se me quedó muy grabado, libertad es cuando no tenemos que escondernos, cuando no tenemos que mentir. Entonces, por supuesto, hay la posibilidad de ejercer la libertad, que es una manera de actuar, me parece, eh, de manera independiente, individual, pero también romper el silencio al que muchas veces se nos condena es una forma de conquistar libertades y sobre todo de generar comunidad,
de Ujú. juntos encontrar soluciones, entendernos unos a otros y liberarnos de muchas cuestiones, a lo mejor muy añejas, a lo mejor estructurales, pero que hasta hoy nos oprimen de distintas maneras. Entonces creo que van un poquito de la mano la una con la otra. Oye, sí, Inteligente, junto con uy, pegado, ¿verdad? van Eh, juntos, sí. qué, Yo creo que sí. qué importante poder entender esta parte de este sentimiento como de pertenencia. Si no lo hablas y si no lo expresas, ¿cómo sabes en qué lugar generas esta comunidad de la que nos hablas, ¿no? Entonces Claro. sí, sí es importante a veces levantar la voz y habrá unas voces que estén listas para hacerlo y habrá otras voces que hablan un poco en silencio siendo quienes son y al final te estás expresando de alguna manera, no es que no digas nada, es que la libertad de ser tú es una manera de expresarlo también, ¿no? Sí, sí, son procesos y cada proceso es distinto en cada persona. Entonces, bueno, pues algunos quizá prefieran esperar más tiempo antes de animarse a hablar de algo que les Ujú, duele y es natural, hay que respetar esos tiempos. Y otros, bueno, llegado el momento, pues sí, externarlo, empezar a conectarse con personas que tienen su experiencia o una experiencia afín y de personas que no tienen una experiencia afín, pero que las pueden comprender, las pueden apoyar y pueden participar en la construcción de un mundo pues más equitativo, más justo, más compasivo. Entonces, bueno, hay que respetar los tiempos de cada persona, pero no hay que olvidar que pues que en la comunicación y en la creación de redes, pues hay un potencial liberador muy grande. Incluso al mencionar las cosas que todos ujú. creo que hemos tenido esa experiencia alguna vez en la vida, cosas que nos duelen, porque todos traemos nuestro saco de piedras, eh, pues se siente una sensación de ligereza cuando uno está preparado para hacerlo, como de liberación, de decir, bueno, sí, ya llegó mi tiempo, lo pude decir, puedo trabajar con ello y puedo trabajar en eso por el bien de los demás también. Cierto. Oye, y platicando un poquito antes de iniciar el episodio, hablábamos de mi interés en la investigación que hice para conocer un poquito de ti Gracias. sobre el tema este de que te dedicas a la investigación Ajá. y esta parte de la historia en tiempo presente, una cosa así que me parece muy llamativo, ya me Sí. explicarás. Pero fíjate que este podcast nació justo para hablar de vitíligo y entre más episodios hacemos, como que más me doy cuenta que hay más temas de que se le pueden ir sumando. Al inicio yo decía, ¿qué tanto podemos rascarle a un tema como vitiligo, ¿no? O sea, a lo mejor la parte médica, a lo mejor la parte psicológica que te sabemos que tiene un impacto, a lo mejor conocer un par de historias, pero a lo largo de esta investigación nos hemos dado cuenta que tiene un montón de cosas y a lo mejor en la parte en la que tú te dedicas ha sido igual. Entonces creo que encontré una similitud. Al final son temas que sí importa traerlos a la mesa y que en esta investigación nos damos cuenta que hay mucho de qué hablar. Entonces, ¿por qué es importante hablar de investigar de estos temas y, como decíamos, de sí comunicarlos? Sí, es que bueno, luego, mi querida Mirna, las cosas que parecen sencillas, ¿no? Ujú, Primera impresión, pues resulta como, como pasa con todo lo concerniente a los seres humanos, que son muy complejas y que tienen muchas aristas, que muchas veces hay que darle muchas vueltas para comprender mejor los fenómenos que estamos viviendo, ¿no? Y nuestras propias experiencias y darle sentido. Entonces, no me sorprende, por supuesto, que pues que cada vez encuentren más tela de dónde cortar y muchos temas más que abordar que pues son del interés de, bueno, por supuesto, de la Fundación Mexicana de Vitiligo, pero del público en general y de los que no ujú. estamos, no tenemos un diagnóstico de vitiligo, pero bueno, finalmente intentamos conectar con los demás y colaborar, ¿no? Para pues, aportar un poquito en la medida de lo posible,
pues a un mejor entendimiento y a una disminución de de las desigualdades y a un mundo más equitativo, ¿no? Hablando de este tema que hablas de hablar de algo más equitativo. ¿Por qué crees tú que estas diferencias tienen un impacto a nivel social e histórico? ¿Por qué como seres humanos nos importa tanto esta parte de las diferencias? O sea, si estoy con un otro Sí. que no piensa igual que yo, que no ve el mundo igual que yo, como que hacemos equipos y como que nos segregamos. ¿Tú qué equipo eres? ¿El A o el B? ¿No? Y entonces como que es una dinámica social. Háblame un poco de lo que has encontrado. Sí, bueno, yo creo que en principio todos somos, hablando más desde la experiencia subjetiva, egocéntricos, ahorita lo explico un poquito, y de la experiencia social, etnocéntricos. Quiere decir Ujú, que vivimos y vemos el mundo en principio a través de lo que hemos aprendido desde la infancia. ujú, Y a nivel personal y a nivel cultural o social a través de lo que hemos aprendido en los grupos a los que pertenecemos. Entonces, lo diferente siempre nos causa problema ujú, como humanidad. Siempre nos causa problema no quiere decir que estemos condenados a que sea así, sino que es algo que tenemos que trabajar como sociedad y desde las infancias y a lo largo de la vida para comprender, ah, sí, hay personas que son diferentes en múltiples sentidos y son tan personas como yo, aunque tengan otra religión, pues otra nacionalidad, a lo mejor, bueno, por ejemplo, en mi caso tengo una visión disminuida, es una condición, ¿no? Y ujú. entonces, pues el cuatro ojos, ¿no? Que se usaba mucho cuando yo era niño, ya no se usa, afortunadamente, o creo que no. eh, y empezar a construir esta sociedad más incluyente en el que, pues, en última instancia, pues todos podemos ser descalificados por muchísimas razones en distintos contextos. Pero creo que es un reto como humanidad, porque estamos acostumbrados a repetir lo que conocemos y lo que conocemos pues depende de la sociabilidad que tuvimos básicamente en nuestra infancia o en nuestra adolescencia. Y hay que rebasar eso y tener una comprensión más amplia del mundo y mucho más empática y mucho más, bueno, sonará un poco religioso, pero misericordia y compasiva. Compasiva, me gusta. Fíjate, qué interesante lo que me dices. Rescato la parte de la familia, ¿no? Lo que La sucede familia. en la familia, lo que sucede en esta primera esfera, en esta primera sociedad en la que crecemos, digamos, chiquitita. Todas las ideologías, la narrativa, lo que pasa en este contexto, ¿no? Lo que piensa mamá y papá o el cuidador principal, lo que escuchamos, como chiquititos vamos viendo, ah, entonces el mundo de este color está bien, el mundo de este otro no nos gusta tanto, pero como que Es- adquirimos estos pensamientos como primer pasito. Y luego ya lo vamos sumando en el contexto social, ¿no? Ok, en casa me decían esto, pero también esto se reafirma en el colegio en el que vas, con los amiguitos que me junto, con la gente que está, y entonces como que vamos teniendo ciertas ideas y que rescatamos como nuestras. Pero aquí estamos hablando de narrativa, entonces, qué importante es la narrativa, porque cuando se nos abre un poco la mirada para ver a un otro que es tan distinto a mí, yo lo veo primero que tal vez genera como un poco de curiosidad y lo que es tan diferente como tú dices de manera natural, a veces sería como de, necesito entenderlo primero. Sí, Fíjate que en un episodio con una chiquitina nos contaba que le tocó ir a un campamento con otros niños y esta niña tiene el diagnóstico de vitiligo y no es muy evidente. Llega a un campamento a convivir con otros niños con vitiligo, que es la iniciativa, ¿no? Que puedan conocerse, estar con pares, divertirse, vivir la infancia como tal, más que la característica del vitiligo. Y entonces ella comentaba, había muchos niños donde era muy evidente estos dos tonos en la piel.
y como a mí no se me notaba, me veían un poco extraña, como preguntándome si realmente yo tenía o no tenía. Entonces, imagínate cómo estos fenómenos sociales o estas características, cuando nos acercamos a algo, a lo que realmente la narrativa nos dice cómo debería de ser, nos hace tal vez como seres humanos cuestionarnos. Y aquí es donde viene la siguiente pregunta, la importancia de la representación. Sí. Sí, bueno, estamos rodeados y bueno, de manera creciente bombardeados por una serie de imágenes, Que nos sobre todo imponen, imágenes ¿no? que se imponen en los medios de comunicación, en los tradicionales, digamos, en la televisión, el cine, por llamarles de alguna forma, y bueno, pues en los más recientes, para mí, que soy de la era analógica, que tiene que ver, bueno, pues con el YouTube, con el Instagram, con el TikTok, en donde, bueno, se nos dice cómo debemos de vernos, qué es lo supuestamente normal, qué es un cuerpo deseable, cuál es una imagen digna de aprobación o de admiración. Y cuando no cumplimos con ese estándar con el que en realidad nadie cumple, Ujú. Oye, ni sí. siquiera, ni siquiera los que en un momento dado modelan para la portada de una revista lo pueden Ujú, cumplir por mil razones, pues sí nos causa muchas veces un gran sufrimiento, ¿no? En el caso ujú, del vitiligo, pues claro, soy muy distinto, me imagino, ¿no? No lo he vivido en carne propia, pero he vivido otras cosas, soy diferente, soy anormal, no me van a querer, quizá no tendré ujú. novio, novia, seré rechazado, mis amiguitos de la escuela, pues no me van a pelar, en fin, todas esas cuestiones que tienen un impacto tremendo en nosotros. A partir de cuestiones que quizás sean bastante inocentes, como, bueno, pues las redes sociales, ¿no? Pero que difunden esas imágenes que pues nos afectan a todos. Oye, sí. Y hablando, por ejemplo, de esta construcción de la identidad, que ya hablamos, la base a lo mejor primero es la familia, después es de lo que estamos rodeados, lo que la cultura nos dice, y luego estamos sumando ahora todas estas imágenes impuestas, los famosos estereotipos. Los estereotipos. Qué difícil es entonces sentirte libre de ser tú. O sea, ¿en dónde encajas? ¿Cómo le haces? Porque al final va a haber una diferencia frente a un otro, ¿no? En una manera de pensar, en tu gusto por vestir, pero por otro lado, como que el antídoto es en formar esta identidad puede ser entonces estos grupos de pertenencia. Claro. Entonces, ¿cómo vamos uniendo esta libertad con la coerción de los estereotipos, pero con el antídoto de la pertenencia, de los grupos donde uno sí se quita la mochila y la presión social y todas estas ideologías y narrativas como para cuestionarse realmente qué quiero, qué siento, cómo me libero de todas estas cargas y todas estas narrativas y me permito ser quien soy? Sí, bueno, y además es algo que decimos mucho y que es mucho más fácil de decir que hacer, ¿no? Como sé tú mismo, sé quién Ujú, eres. ujú. Y bueno, y no con mala intención, incluso pienso en la canción esta de Cristina Aguilera, ¿no? You are beautiful. No me sé la letra, pero como sea que seas, eres hermoso, eres perfecto, recuérdalo. Un gran mensaje. Hacerlo, cumplirlo para uno mismo es mucho más difícil y creo que sí, ahí tiene mucho que ver las comunidades que uno se construye, en las que encuentra cobijo y en las que encuentra personas que piensan de manera similar a uno, que han semejantes y, y que construyen también modelos como alternativos dentro de estas resistencias cotidianas que también existen, porque hay estas narrativas eh, que nos pesan, por supuesto, que tienen un impacto, pero también hay esta parte creativa, estas tácticas de resistencia, estas formas cotidianas
de pensar diferente que nos permiten abrir nuevos caminos y liberarnos y empezar a entender, bueno, yo soy así Ujú. y así debo de aceptarme, pero sí, ahí entra mucho en cuestión la comunicación con los demás. Pero bueno, como esta oportunidad pues sí, de liberarnos, de también de decidir qué es lo que nosotros queremos, con una red de apoyo o dentro de una red de apoyo, más allá o a pesar de esta violencia estructural o estas narrativas que se repiten constantemente y a las que muchas veces estamos acostumbrados. Oye, la importancia de las redes de apoyo, yo creo que eso es Mu- un tema que sí, que se ve también como en muchos ámbitos, ¿no? En lo social, en lo psicológico, en lo histórico. Hay gente que sale adelante, como hablabas ahorita del Holocausto, hay gente que sale adelante haciendo comunidad, hablando un mismo idioma y con con un fortalecimiento que solo quien te entiende y quien ha vivido lo mismo que tú te puede tomar el brazo y decir, de aquí salimos juntos. Aquí en la fundación tenemos unos grupos donde muchos ya sentimos que es familia y donde nos Claro. cobijan justo a todas las células. Desde los familiares, yo siendo mamá, he aprendido muchísimo y siento que con otras mamás puedo hablarlo, puedo entendernos, podemos decir, es que como mamá vivimos esto, ¿verdad que tú me entiendes? Sí, ¿verdad que sí? Sí. Y entonces en los Sí. grupos de apoyo de quien vive con vitiligo, no tengo que explicarte, ¿verdad que no? No. O sea, este diálogo sin palabras que va caminando hacia un lugar. Entonces, qué importante, porque a veces dentro de casa, cuando la narrativa no es la que estás descubriendo, que dices, chin, se me hace que lo que estoy pensando, lo que estoy viviendo, lo que estoy descubriendo, no tiene mucho que ver con lo que me dijeron desde Claro. pequeñito que estaba bien visto. Entonces, a veces también podemos encontrar estos grupos de apoyo fuera del vínculo familiar y que también son un soporte muy importante. Sí, y que se vuelve, como tú dices, una especie de familia o de familia elegida. Y yo creo que ahí también tiene mucha importancia lo cotidiano, que muchas veces lo minimizamos, pero para poner un ejemplo rapidito y muy conocido, pues el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, diciéndolo de manera simple, ya en el movimiento negro, pues empezó Ujú, porque una señora llamada Rosa Parks se negó a dejarle el asiento, como se esperaba en aquella época de segregación en Estados Unidos, a una mujer blanca, porque ella ujú. dijo, no, yo estoy muy cansada, he trabajado mucho todo el día y no me voy a mover de aquí, yo necesito este asiento. Y entonces, a través de vínculos con personas que la apoyaron, llegó incluso a armarse, lo estoy explicando de manera un poco simple, pero un movimiento social muy grande, ¿no? A partir de esas cositas cotidianas que a veces subestimamos, que no necesariamente tienen que llegar a esas dimensiones, porque eso no está bajo nuestro control, pero que sí nos transforman la vida y que tienen la capacidad pues, de abrir nuevos horizontes para todos nosotros como sociedad, como personas y como pequeñas comunidades en principio. Es que la normalidad de algo nuevo que no era normal anteriormente empieza con un primer paso de alguien que o se cansó o necesitaba, venía cargando tanto peso que necesitaba expresarlo en ese momento y entonces alguien lo ve y lo replica y entonces justo de lo que hablamos de las redes de apoyo, ¿no? Oye, Ujú. pienso igual que tú, yo me uno a ti. Oye, yo también estaba cansadísimo, yo me uno a ti. Oye, yo también tengo este Claro. peso y necesito que alguien lo diga por mí. Y entonces hay diferentes voces y hay diferentes maneras de comunicarlo, porque luego también pensamos que hay movimientos, como decía mi hija, no, yo no necesito traer el estandarte en que todo mundo se entere, pues ya se me ve, mamá, yo ya tengo vitiligo, ya todo el mundo me lo ve, yo no necesito decirlo. Y Tengo yo, vitiligo. ok, me parece un buen punto. Hay una voz que se comunica haciendo.
pero hay otra voz que necesita expresarlo y no levantarse del asiento. Y hay otra voz que necesita decirlo de una manera distinta. Y la valentía de cada voz dicha de manera natural y esta libertad de expresión es la que hace entonces ese movimiento. Sí, exacto. Cada quien desde su lugar, desde sus posibilidades, desde su situación, pero en diálogo es la posibilidad de transformar muchas cosas. Que pesan, ¿eh? Que no es fácil, porque pues hay, simplemente en el vitíligo pues hay un estigma tremendo, no lo vamos a negar. Hasta hoy hay gente que Ujú. piensa, ay, si le tomo la mano me puedo contagiar. Cosas totalmente absurdas, por supuesto, pero hay pues ese estigma, ese temor, pero contra el que estamos, bueno, yo mínimamente ustedes han luchado creando estos espacios, generando comunidad, generando diálogo, generando muchas cosas muy positivas que, bueno, pues que ya vemos a nivel nacional y que abren un tema del que normalmente no se hablaba mucho y del que ahora hay pues mucha más visibilidad y posibilidad de reflexión. Entonces, bueno, se Oye, trata un justo estos estigmas de los que nos estás diciendo, el vitíligo no es contagioso y lo tenemos que repetir una y una y otra vez, otra vez. hasta que Claro. quede claro las veces que sea necesaria. Y esto hacemos aquí Correcto. y hace la fundación en todos sus recursos y lo repetimos donde podemos. Pero a ver, entonces la importancia de sí hablarlo. Pero yo me acuerdo que estaba viendo una parte esta de los libros que tienes publicados y uno me llamó mucho la atención, el de sur a norte, una cosa así. Recuérdame el nombre. No sé, ser gay en la Ciudad de México o la calle de Amberes, Gay Street en la Ciudad de México o quizá de sur a norte. De sur Bueno, a son norte. libros que tienen que ver sobre todo con población gay, igual, ajá, de sur a norte, Ya, que es de estaba viendo un video migrantes de sur a chilangos en norte Toronto. y entonces la parte que me llamó mucho la Ajá. atención es donde cuentas que migran hacia Canadá, porque no había esta libertad de ser quien eres y de poderte expresar como gay en México, ¿no? Y que llegan allá a un lugar donde algo era natural. Entonces decían, no, Sí. bueno, aquí ya la hicimos, aquí ya no nos vamos a preocupar de esta presión que se siente y vamos a vivir con libertad nuestra identidad sexual. Pero y entonces se encuentran con otro reto. ¿Cuál fue? El hablar Bueno, el español. reto, claro, hablar español, ser hispanos, y que incluso se empiezan a unir entre hispanoamericanos, ¿no? Empiezan a encontrar muchas Ujú. afinidades y incluso a compartir muchos prejuicios horribles, pero se sienten extranjeros. Y llevan años y años viviendo allá y no se sienten en casa, se sienten excluidos. Por ejemplo, para dar un ejemplito breve, en los bares, y yo lo veía en Canadá, me parecía impresionante, y en Toronto, o sea, no cualquier ciudad. En los bares Ujú, había, automáticamente estaban los hispanos acá, los anglos, digamos, los canadienses, por decirlo de alguna forma, y los franco-canadienses en tres distintos lugares. ujú. Entonces no se sienten plenamente integrados a la sociedad canadiense, pensando, bueno, llegamos a un país de grandes libertades y sorpresa, me discriminan por ser hispano, por ser mexicano, ¿no? En específico. Ahí está la cuestión, que todos podemos ser discriminados en distintos contextos por distintas razones. No es A eso iba yo algo... y fue lo que me mm, llamó la atención. Hablar de la discriminación, a veces pensamos que esta lucha o que este mensaje que queremos llevar al mundo y que entonces cuando ya lo veamos todos normal y cuando ya nos sintamos libres, al final va a haber algún tema en el que pues al final no puedas integrarte con un grupo o con un otro y que de manera humana esto a veces sucede. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde esta lucha por la no discriminación? Sí, yo creo que es un trabajo constante que no debemos de Ujú, soltar. eh,
Pues como humanidad definitivamente, y más en estos tiempos violentísimos que estamos viviendo en el mundo, ¿no? En donde Ujú, los derechos humanos parece que se nos desdibujan, cuando hace unos años, no mucho, es- los defendíamos y parecía que los teníamos más claros, pero creo que es un trabajo constante de diálogo, de educación, de concientización, de introspección y muy ujú, complejo, en efecto, muy complejo. Mira, yo recuerdo una vez en Nueva York hace muchos años y me dolió, bueno, hasta el alma y parece una tontería, pero estaba yo en Nueva York. Yo tenía una pareja, un novio norteamericano, tenía yo 25 años, tengo 52, entonces han pasado 2 que 3 añitos. Y entonces estábamos en el Roof Garden, que ya se usaba ya, en Brooklyn, y entonces mi novio iba a venir a la Ciudad de México y pues estaba muy contento de venir porque le llamaba mucho la atención. Y uno de los invitados a la comida dijo, ay, la Ciudad de México, qué cosa más espantosa, ¿por qué vas para allá? Y no supe ni qué decir. ¿Me entiendes? O sea, me sentí ujú, tan discriminado, tan dolido. Además, me agarraron en curva. Era algo que yo no ujú, esperaba. eh, Porque esa agresión, y bueno, el hombre este luego se disculpó, ¿no? Porque muchas veces, pues también con esta serie de prejuicios que cargamos desde la infancia y que son un poco inevitables, pues ujú. herimos a los demás sin querer. Entonces, pues hay que tratar de evitarlo. Y esa regla de oro que nos enseñaron desde chiquitos y que una teóloga e historiadora de la religión que se llama Karen Armstrong, muy reconocida, dice que, bueno, que es como el principio del entendimiento entre los seres humanos, que es no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Tanto que nos lo dicen, tanto que se dice en el mundo, se dice en todas las religiones, y es un proyecto de investigación al respecto, y luego es muy difícil de cumplir. Suena tan fácil, Por pero a ver, pongamos de fácil, práctica, ¿verdad? ¿sí? A veces hacemos Claro, comentarios desafortunados. Híjole, la verdad es que a veces decimos, no sabes la persona que tienes enfrente. Mira cómo estuvo su día, desde lo básico, desde el día. ¿Qué exacto. le está pasando en su vida? ¿Por qué proceso está atravesando? Si le pasó, no sé, algo complejo, si en casa hay algún problema, si recibió un diagnóstico, si está pensando dar una noticia, no sé, o sea, no sabemos qué está Miles de pasando con el de cosas que puede enfrente y estar hacemos viviendo. comentarios que a veces ni siquiera tenemos como por qué decirlos y no sabemos de qué manera puede afectar al otro. Entonces sí, qué Claro, importante asumir el poder que tiene nuestra voz y que es, quien la recibe, pues también tenemos que saber cómo la recibe, ¿no? Entonces lo que decimos sí sí, importa. Y hablando de la discriminación, a mí me gustaría ver la otra parte, como el cómo sí, porque a ver, estamos hablando de los prejuicios, ¿no? Y esta manera de ver el mundo, como decías tú, inevitable tal vez. Pero a ujú, veces abrir nosotros un poquito nuestros paradigmas, romper paradigmas y abrir los ojos al mundo y ver que hay mucha diferencia en un otro. Em, ¿Cómo podríamos entonces vivir en un mundo del cómo sí? Porque, porque también entiendo lo doloroso que es recibir un comentario, este tema de la discriminación, este tema de sí, seamos inclusivos y para todos, pero suena como un discurso hecho. La realidad de las cosas es cómo construimos un mundo de cómo sí, porque creo que vamos avanzando, ¿no? También sí, está padre ver hay el que mundo desde otra perspectiva. Cada día que alguien levantó la voz, cada día que alguien sí lo tomó como una lucha, cada día que yo hoy me levanto y tengo ciertas libertades que antes no tenía, cada día que un estereotipo se rompe y que se amplía, hablamos en el vitiligo cómo el vitiligo está entrando en un estereotipo de belleza. Quisiéramos que no existieran estereotipos, pero los hay. Entonces, ¿por qué no cambiarlos y por qué no ampliarlos, no? ah, Pero entonces en un mundo del cómo sí, ver en la otra cara de la moneda de la discriminación, ¿cómo sería? Aunque sea como un sueño. como un sueño. Bueno,
Pues sí, con un trabajo personal muy grande, pensando asumiendo que sí, que todos partimos de un lugar social y que eso nos condiciona y esforzándonos por respetar a los demás, asumiendo que no somos perfectos, todos podemos lastimar sin quererlo a alguien, pero Y tratando aunque los queramos, ¿no? Y aunque aún a los la gente que queramos. amamos, aunque no queramos, a veces Nos lastimamos. lastimamos. Yo creo que también es estar dispuesto a reconocerlo, a Ujú. decir, sí, te lastimé, sí, te ofrezco una disculpa, tanto en lo familiar como con un estudiante, como con un colega, y eso es algo que muy poca gente se atreve a hacer. Entonces sí creo que tenemos que cambiar un poco seguir cambiando nuestra actitud, porque como dices, hay muchas más libertades en muchos sentidos de las que existían antes, y hay familias que ahora transmiten otros mensajes, lo que ocurría en los años 50 o en los años 70, ¿no? Por supuesto, en donde hay mucha más aceptación a la diversidad, en muchas familias, en gran parte de la sociedad, no en toda. Y así ir Ujú. haciendo esas transformaciones con el tiempo, generacionales, pero sí en este esfuerzo de respetar al otro y pensar que cada uno tiene una vida tan importante como la nuestra. Aunque nosotros vivamos la nuestra y nos vivamos como totalidades, ¿no? Pero todos Ya somos sé. importantes y creo que ese es un punto de partida. ¿Cómo sería un mundo sin discriminación? Ay, bueno, pues sería maravilloso, ¿no? Por supuesto. Y es un poquito por lo que estamos luchando desde distintos frentes pese a la adversidad. Yo creo que algo muy importante es que construimos nuestra identidad mucho a partir del diálogo que escuchamos, ¿no? Mucho estas vocecitas que luego nos hablamos nosotros mismos viene históricamente de todo lo que hemos escuchado. Entonces llega un punto en el que estas voces ya se repiten aquí Ah, dentro. Y a veces somos el verdugo y el discriminador personal, ¿no? En un proceso. Y sí, a veces se siente muy duro. ¿Por qué? Por todo lo que hemos hablado, por los estigmas, por los paradigmas, por las maneras de pensar, por estos prejuicios, por los estándares a los que uno siente que jamás va a alcanzar, ¿no? Y por permitirte, pero lograr construir esta identidad desde un lugar más compasivo, que fue una palabra que tú utilizaste y me gustó mucho. sí, Yo creo que de la mano de esta comunidad que también hemos ido hablando y a lo mejor nos ayuda a soltar un poquito el dolor de esos comentarios y claro. poder encontrar también estas flores en el camino, ¿no? Que también se siente como, Qué como bonito. bonito. Qué bonito lo dices porque sí tenemos estas vocecitas que muchas veces vienen, pero de siglos, en donde, por ejemplo, bueno, pues si no tienes ciertos rasgos, hablamos del racismo que hay en México y en Hispanoamérica, no lo vamos a negar. Tienes ciertos rasgos indígenas, tienes ciertos rasgos, depende del país, por las de ascendencia negra, o China, porque hay una comunidad china en México y mucha gente te discrimina, ya lo traemos como en automático acá, discriminamos a los demás, pero también nos discriminamos a nosotros mismos. Traemos esas Ujú. vocecitas que también tenemos que ser autocompasivos de, ay, sí, aparentemente estoy muy superado, pero todavía me duele, sí, soy homosexual, sí, me salgo de la norma, sí. Se me nota, sufro porque se me nota, es un ejemplo, ¿no? Ay, sí, soy Ujú. feo, de acuerdo a ciertos estándares. Ya ahí tenemos también que transformar, pues nuestra forma de vernos y ser también autocompasivos con nosotros mismos, ¿no? Con los demás y con nosotros. Muy bonito. Definitivamente la mirada externa importa, pero ir construyendo nuestra fortaleza con esta compasión hacia la mirada interna, creo que entonces nos ayudaría a reflejarlo hacia afuera y a entonces así pensar en las cosas que decimos y entonces en sí ser más incluyentes con los demás y entonces en sí ser más empáticos, ¿no? Porque tal Sí, vez reforzando la autoempatía y la compasión, tal vez
uno puede entender de, ay, mira, si soy tan duro conmigo, ¿Qué puedo mejor me esperar? pongo a trabajarlo. Pero bueno, claro, sí, sí, por supuesto, es un trabajo interno, definitivamente, también externo, pero que tiene que venir del interior, de la propia conciencia, me parece, tal y como lo estás planteando tú perfectamente. Oye, Rodrigo, ya estábamos hablando que Sí, y empezamos este episodio hablando de que junio es un mes del orgullo. Y entonces a mí me encantaría desde que me julio. platiques un poquito para ti, incluso ya quitándote el lado profesional o desde donde tú quieras, desde donde tú quieras, Ujú. para ti, ¿qué es vivir con orgullo? Bueno, pues sí, 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 es un mes importante en cierto sentido y son fechas importantes. Bueno, en la Marcha del Orgullo, en la mayor parte del mundo, hay un día del orgullo específico, que al principio era de la comunidad homosexual, eran gays y lesbianas. Te estoy hablando de los años 70 y se ha ido ampliando, se ha vuelto precisamente más incluyente, ¿no? Ahora pensamos LGBT. Y Q, en fin, se han añadido grupos, ¿no? Que a los que les damos su lugar y su espacio, que es muy importante dentro de la diversidad sexual. Pero sí, en lo personal, sí creo que es un mes muy importante de visibilización que ha crecido con el paso de los tiempos, que me hace, en mí tiene grandes resonancias, porque finalmente, bueno, sí me considero una persona que intenta estar orgullosa de su homosexualidad y que además ha trabajado mucho, pues no solamente en lo interior, sino también como parte de su trabajo académico y de Ujú, investigación. Y y que creo que hay que preservar, porque ahora muchas de esas cuestiones, y no hablo solamente de los gays o de la comunidad LGBTIQ, luego me ataranto con las letras, disculpen, con las me letras pasa lo Q mismo con más. los números. Ajá. Q más, perdónenme, de verdad, ves que tengo un problema ahí de dislexia, pero cosas que pensábamos que estaban muy aseguradas hace pocos años, ¿no? Ujú, Como lo están en México, por supuesto, la marcha, o en muchos países, pero con muchos países empiezan a perseguir, ¿no? Eh, Hay que defenderlas, hay que defender esos espacios con orgullo, pero también con firmeza y con fortaleza, como hay que defender el derecho de las mujeres, por ejemplo, a decidir, que es algo ujú. que dábamos por hecho, que en Estados Unidos existe el derecho al aborto desde los años 70 en la mayor parte de los estados y es algo que hoy se está echando para atrás eh, y que nos parece increíble. Entonces, bueno, creo que hay que estar orgulloso de quienes somos y también estar dispuestos a defender los espacios que hemos conquistado. Entonces me hace sentir como orgullo y también responsabilidad, Ok. que es esta responsabilidad que tenemos todos pues, por hacer algo mejor de este mundo, dejarlo un poquito mejor de lo que está, pero creo que tiene que ver con el orgullo y la responsabilidad en mi caso. Fíjate Ujú. que Pero dentro de bueno, la sí, tiene fundación mucha razón. hemos hablado o escuchado más bien este tema como de, yo el orgullo lo voy a juntar con la celebración de ser quien eres, más allá de cualquier etiqueta. Y hemos hablado en que en algunas ocasiones hay personas que están viviendo un proceso con mucha sensibilidad y que el hablar de orgullo o el hablar de celebrar algo que a veces duele, puede sonar incluso como fuera de lugar, como estas preguntas que, que hemos llegado a escuchar también, ¿de qué Ujú. estás celebrando? O sea, ¿orgulloso de qué? Por qué estarías orgulloso de algo que representa dolor, opresión, que representa un estigma, que representa una adaptación a algo distinto, en el mundo? Y pero como yo te decía, hablamos de la discriminación, pero hablamos de la otra cara de la moneda. Y entonces, hablando del orgullo y de la celebración, yo sé que a veces duele y mira que lo he escuchado y que lo recibimos con mucho respeto y con todo el corazón.
pero el otro lado es cada paso que se da, es el orgullo de trabajar por una comunidad, por la inclusión de todos los grupos, de todas las miradas, de todas las maneras de ver el mundo y de todos los seres humanos, más allá de las etiquetas. Y entonces junio es un mes de celebración, de celebrarte por quien eres. Más Sí, allá, si tu historia dolió, lo siento mucho. Siempre hay un grupo de apoyo, siempre hay una mano amiga que te va ayudar y llevar de la mano. Y en la Fundación Mexicana de Vitiligo estamos juntos para caminar de la mano y para recibir a todas las personas. Mira, seamos no solamente quien vive con una condición en la piel. Todas hemos hablado en este espacio no, lo importante que es hilar. em, y la importancia de que el vitiligo nos ha dado la oportunidad de hablar de muchísimas aristas del ser humano y entonces hoy hablamos del orgullo y de la celebración de ser quien tú eres. Entonces, em, Rodrigo, pues yo creo que hemos tomado sí, no tienes muchísimos toda la puntos razón, sí. importantes. Dime. Sí, tomando esto que dices y que tienes razón, pues hay que estar orgullosos, hay que procurar estar orgullosos de los, aunque tengamos nuestras heridas todavía por resolver, o que quizá algunas nunca las terminemos de resolver, pero de todo lo que somos y de todo lo que venimos, de nuestra religión si la tenemos, de nuestro país, de nuestra lengua, y en este caso, bueno, por supuesto, de pertenecer a, pues, a una comunidad. De la diversidad sexual y en mi caso, bueno, pues sí, de ser gay, ser homosexual, con todo lo difícil que he vivido en la vida, pero aquí estoy como trabajando por esto y bueno, aplica como dices, pues para cualquier condición humana, ¿no? Sí, y el Entonces, orgullo, yo creo que hay que estar contento, sí, por entonces lo la que visibilidad somos, importa y junio es un mes en donde definitiva. visibilizamos en conjunto este tema del Absolutamente. orgullo, ¿cierto? Bueno, Claro, pues cierto, sí, vamos totalmente y continuando con el mucha podcast festividad. y tenemos una sección que se Claro, llama de las redes. Aquí encontramos alguna ok, cosa publicada, alguna frase que encontramos en internet y entonces la vamos platicando. Fíjate que yo encontré mucho, busqué el tema de la inclusión y encontré varias muy buenas y dije, ay, ¿de cuál hablamos? La verdad es que no sé, pero voy a leer a ver. así la que encuentre. Déjame ver, déjame ver. Mira, te voy a decir dos porque creo que tiene como los puntos de lo que hemos hablado. Esta dice así, es hora de que los padres enseñen a los jóvenes desde el principio que en la diversidad hay belleza y hay fuerza. Esta es una frase de Maya Angelou, no sé si lo mencioné bien, pero me Ay, nada encantó más porque y nada hablamos de la menos. familia. Sí, por supuesto, tremenda, grandísima escritora afroamericana, por cierto, con unas obras maravillosas, y sí. Sí, definitivamente ese sería como el ideal a seguir, ¿no? Como que los padres pudieran hacer eso, que hay quienes lo pueden hacer y hay quienes con el tiempo lo han podido hacer, ¿no? Por esas transformaciones que hemos vivido, porque hay cosas que hemos conquistado, pero definitivamente ahí está la impronta de la familia, por supuesto, que mencionábamos como ese sello de origen en el que, bueno, si creces en una familia mucho más abierta a las diferencias, pues eso hace pues valga la redundancia, una diferencia muy grande en la forma en que te relacionas con las demás y con los demás y con el mundo, con las y los y les demás y con el mundo. Gran frase, me encantó. Buenísima y se Muy acomoda mucho inspirador. a lo que hemos hablado Sí, hoy, ¿no? Y aquí totalmente. tengo otra que es, A ver. nadie es como otro, ni mejor, ni peor, es otro. Jean-Paul Sartre. Bueno, nada más y nada menos. Bueno, grandes frases, ¿eh? Te felicito, porque sí dan mucho que pensar. Todos somos diferentes y todos tenemos un lugar y pues decía una maestra que tuve de francés, en lo que soy bastante malo, por cierto, hace muchos años, bueno, pues o todos, tenemos un lugar en este mundo o todos nos vamos a la basura. O sea, todos merecemos lo mejor, todos merecemos
las oportunidades, el bienestar, la felicidad, la belleza del mundo, la comprensión. Desafortunadamente no lo tenemos, pero hacia allá es a donde hay que ir, definitivamente. Y todos tenemos la misma dignidad como seres humanos. Todos, todos, toditos. Esa es, yo creo que Totalmente. algo muy Gran puntual que frase que también. se estaba escapando, hablar de la dignidad por el hecho de ser, ¿no? Aquí en esta frase es ver al otro como un otro y ya. Sí, Imagínate qué sencilla sería la vida, ver al otro como eso un otro, con la curiosidad de conocerlo, es con la curiosidad sencillo. de conectar y ver qué te puede aportar en tu vida. Estaría completamente distinto. Pero para allá vamos, seguramente para allá vamos. Yo soy como muy positiva y Para allá esperanzadora. vamos. Yo también. Yo también. Un Tengo pasito a mucha la vez, esperanza, tengo mucha pero fe. Y sí, exacto. Es que puedes aprender tanto de tantas personas. A mí me encanta, bueno, también por eso esto de la antropología, ¿verdad? Uno ya trae la vocación, pero hablar con quien se deje y aprendes tantas cosas más allá de las investigaciones de los demás. En la fila de ujú, las tortillas, por decirte algo, de intercambiar puntos de vista en un Uber, en un taxi, en cualquier lado. Tenemos todos tanto que aprender unos de otros. Cada vida es tan rica, inabarcable en última instancia, que si pudiéramos reconocer eso, partiendo en efecto que todos tenemos el mismo valor como seres humanos, bueno, pues sí sería otro mundo, pero como dices, hacia allá vamos con mucha esperanza y pues con haciendo lo trabajo que nos también, toca trabajo también, en el ¿no? Con sentido acción. es lo que nos toca, tenemos que hacerlo en nuestros distintos campos y tratar de, sí, de ser como mucho más empáticos y constructivos también y mirar el entorno. Ujú, sí, me encantó. Tienes Y razón. hablando Grandes desde tu frases. lado profesional, antes de pasar al cierre del episodio, me quedó la curiosidad, hablando desde la parte antropológica, hablando Eh, desde esta historia del tiempo presente, ¿cómo ves que estamos como humanidad? Yo la esperanzadora. Pues mira, Tanto, ¿cómo podemos regresar a sí, saber que somos, que necesitamos unos de otros, porque ya vivimos ensimismados? Ay, no, no me gustó, bueno, ya, desecho al muy otro. ¿Cómo significado. regresamos a hacer esta comunidad unos con otros? Bueno, esa es la pregunta, y más en estos momentos en que vemos cosas que si nos hubieran dicho hace 10 años, 15 años, no las hubiéramos creído, ¿no? eh, Ucrania, Palestina, sabemos a los que nos referimos, ¿no? Nada más doy algunos nombres, genocidios, gobiernos autoritarios, amenazas a la democracia, los derechos humanos en el sótano, estoy hablando de manera muy general. Eh, sí, las perspectivas no son muy halagadoras, pero yo creo que también hay esas luces de esperanza en que la gente toma conciencia. Lo veo, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, como, digo, para dar un ejemplo un poquito conocido, como la misma sociedad norteamericana, pues le ha ido quitando su confianza al trumpismo, ¿no? Ujú, Por la invasión a Irán, porque apoya determinados genocidios, por la amenaza que significa para la democracia de Estados Unidos, porque le ha restado dinero a la salud pública, a la investigación, en fin, todas estas cuestiones que finalmente inciden en personas que tienen esa capacidad de decir, esto no es correcto. Y creo que hay que preguntárselo todo el tiempo, esto que estamos viviendo siento yo, de acuerdo a mi conciencia, que es correcto y creo que hay gente que lo hace y dice no es correcto y es capaz de decirlo y organizarse para actuar en consecuencia. Entonces yo tengo esa esperanza pues en la ujú. humanidad, también es como
una cuestión muy de antropólogo. También tengo mucha fe, esas ya son otros temas, pero creo que pese a lo que estamos viviendo hay muchas razones para estar esperanzados. Veo, sobre todo, ¿sabes qué? Porque soy profesor, veo las nuevas generaciones, veo los alumnos, veo alumnos tan brillantes haciendo cosas tan interesantes con sus investigaciones en pro del medio ambiente, en pro de construir comunidades que planteen métodos alternativos en el campo de la salud pública, por decirte un Ujú. tema, de abrir nuevas rutas, para construir una sociedad más justa y rutas muy propositivas, de formas muy inteligentes, que cuando veo esas nuevas generaciones de estudiantes mexicanos, en este caso, bueno, y de otros países que vienen a estudiar a México, siento que viene una generación pues como muy preparada y que también en nuestras generaciones hay gente que tiene mucha conciencia y que podemos hacer muchas cosas para resolver un montón de problemas que tenemos como humanidad. Entonces, Oye, bueno, rescato esta soy parte de optimista la en ese gran sentido, o bueno, pregunta. por lo menos estoy esperanzado. Yo No también. Y ingenuo. rescato, no, ingenuo no, Ajá. porque hay que conocer en dónde estamos parados para a partir de ahí tomar Exacto. acción, como yo te decía. Uno no puede ser Claro. ingenuo y pensar y romantizar una realidad que estamos teniendo enfrente, pero si tomamos lo Efectivamente. que tenemos enfrente y nos hacemos la gran pregunta que tú nos dejaste aquí, ¿esto es correcto? Desde ahí, desde podernos cuestionar, desde llevarlo hacia la intuición, hacia el corazón y hacia la ética de vida, ¿esto es correcto? Desde ahí las cosas pueden cambiar. Y la otra cosa muy importante de lo que hemos hablado, y creo que globalizándolo un poco, es la importancia de la narrativa. Estamos ahora en un momento donde ampliamos muchísimo nuestros pensamientos, nuestras ideas, y que entonces desde casa podemos hacer cosas distintas cambiando la narrativa. Y justo lo que hacemos en este espacio es resignificar. Fíjate, por eso te digo que bien esperanzador es este lugar, porque nos vamos por ese lado, por la posibilidad de resignificar las veces que sea necesario. Y tenemos en este espacio un diccionario, es un diccionario de vitiligo, y lo que queremos es darle al vitiligo las posibilidades que sean necesarias. Así que te invito a sumarte a este diccionario y para ti, en una frase o en una palabra corta, ¿qué sería el vitiligo? ¿Qué sería el vitiligo? Pues yo diría, ay, bueno, te lo voy a decir así, como un compañero. Mm, Digo, hablando de cada quien, como decía yo al principio, trae su saco de piedras, yo creo que habría que, desde mi humilde opinión, decir, es un compañero, o un inquilino, o es algo que es parte de mi vida por alguna razón, con lo que vivo, ujú. pero con lo que no me debo de estar, con ¿No lo me que debo de debo de estar? reconciliarme. Es un proceso. Ujú. Peleando, que debo de asumir y también de lo que tengo que estar orgulloso. Por eso yo, como un compañero, por supuesto, vuelvo a decir, es más fácil decirlo que hacerlo, pero yo creo que hacia allá habría que ir, a decir, es mi compañero, es uno de mis compañeros de vida, Oye, eh, qué bonita manera y de ponerlo. incluso apropiar. Ay, muchas Apropiarse. gracias. Qué bonita verlo, porque Apropiar. fíjate que yo también pienso que es un compañero de la vida, nada más. Es el que te va a acompañar a vivir la Es vida que tú quieras, con la libertad de vivirla y con orgullo de ser quien tú eres, ¿no? Para cerrarlo junto con todas estas claro. ideas. Entonces, pues muchísimas gracias por sumarte al diccionario y por habernos acompañado. ¿En dónde pueden encontrarte? Yo feliz, encantado. Fíjate que no tengo redes sociales. Sí, Soy busqué y una no cosa encontré. espantosa. No, no tengo, me salí hace ¿Algún años, yo dije, correo? tengo que, pero sí, correo sí, Rodrigo La Guarda, así como me llamo, @gmail.com. Y bueno, espero abrir no sé qué red social próximamente porque he estado alejado de eso por un tiempo, pero correo electrónico, por supuesto que sí, les responderé. Rodrigo La Guarda, @gmail.com. Y con todo gusto Perfecto. y feliz de que me hayan invitado, me encantó esta conversación, me sentí de verdad como en mi casa. Y bueno, me encantará seguir
colaborando con ustedes. Muchísimas gracias de verdad. Pues muchas gracias. Seguramente habrá nuevas ocasiones de platicar y de seguir Claro que sí. hablando de estos temas tan interesantes. Pues gracias por estar aquí, por compartirte con toda la comunidad de la Fundación Mexicana de Vitiligo. Esto fue todo por hoy. Gracias por habernos acompañado y ayudarnos a transformar, a resignificar y a poner en boca de todos un tema del que no todos hablan, el vitiligo. Nos vemos en el próximo episodio de Viti Talks, el podcast. Gracias siempre. Bye bye. Muchas gracias.